Andrea Mondino, ¿sí? Yo soy la coordinadora del grupo Educar para la Paz, y estamos en un proyecto muy interesante, a raíz de, digamos, soy miembro del grupo de FUDEPA, Fundación Democrática Participativa, y bueno, y estamos dentro de los pilares fundamentales que tenemos en este proyecto de Educar para la Paz y concientizar a la sociedad. Se desprende la capacitación, por eso hemos llamado a gente idónea y a especialistas, para que podamos, bueno, informarnos y capacitarnos, y a su vez toda la información que ustedes nos puedan transmitir a nosotros, poder plasmarla en las plataformas que posee FUDEPA. Así que para nosotros es muy importante, no solo para el enriquecimiento personal nuestro, sino también para todas las sociedades que puedan llegar a ver esto, ¿no? Así que no quisiera explayarme mucho en esto, ¿sí? Sí se está elaborando, contarles un cuadernillo sobre los premios Nobel van a la escuela, en donde ahí rescatamos la información relevante, bueno, de las luchas y de los logros y biografías, para que, bueno, hablar sobre esto, sobre la paz, y poder concientizar a nuestros niños, a nuestra sociedad, y hacer este movimiento pacifista. Por eso es un honor para nosotros tenerlos acá y compartir con ustedes este espacio, y bueno, agradecer fundamentalmente al presidente José María Ramón por brindarnos este espacio acá en FUDEPA. Desde ya, muchas gracias. Les voy a dejar ahora que Ileana los presente y coordine las charlas, si les parece bien, ¿sí? Tenemos hasta las 19:15, es el tiempo bueno, que se nos ha otorgado para poder conversar con ustedes y que ustedes nos cuenten todo lo que, bueno, todo lo que ustedes saben. Muchísimas gracias. Ileana, ¿estás ahí? No sé si me escuchó, Ileana. A ver. No está, me parece. Ah, que... Ileana, ¿me escuchás? Me parece que no me está escuchando. Estoy con una señal inestable, Andrea, sí te escucho. Bueno, hice una muy breve y muy rápida introducción, como para dejarte a vos y dejarlos a ellos que por favor nos expliquen y nos cuenten. Así que si los querés presentar, Ileana. Bueno, el orden de exposición va a exponer Andrés, después Carolina y después Cardona. Vamos a presentar primero a Andrés Martínez Moscoso. Bueno, Andrés hemos estudiado juntos con Andrés en España, en la Universidad de Alcalá de Henares. Andrés es doctor en estudios políticos y constitucionales, jurista de profesión. Es profesor a tiempo completo y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito. Tiene decenas de publicaciones en revistas indexadas y ha sido consultor nacional e internacional en temas relacionados con derecho público, gestión del agua y derecho ambiental. Es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, así como la Asociación Internacional del Agua y del Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, siendo las principales líneas de investigación de derecho ambiental y gestión pública. Que va a tratar hoy dentro de este conversatorio Educar para la Paz es gobernanza de recursos hídricos para alcanzar entendida en sentido amplio como justicia social, no solo la paz como ausencia de guerra, sino la paz como un proceso transformador y como un derecho humano que conlleva el cumplimiento de todos los derechos y libertades fundamentales. Por eso el tema del agua es un tema crucial. Gobernanza de recursos hídricos para alcanzar la paz. Andrés, te doy la palabra. Un honor escucharte. Gracias, estimada Ileana. ¿Me confirmas, por favor, el tiempo que dispongo? Y sobre todo también si me pueden poner de coanfitrión para compartir la presentación. Gracias. Bien. Sí, claro. 15 minutos, Andrés.
15 minutos dispones, 15 minutos, y te compartimos. Perfecto, muchísimas gracias. Si me permiten compartir la pantalla, porque tal vez, Katia, si me ayudas con eso. Listo, ya está. Perfecto. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es un honor para mí poder participar en este evento y, por supuesto, exponer y sobre todo compartir con juristas y cientistas sociales tan importantes como son ustedes. El día de hoy, como bien ha indicado Iliana, mi intención es contarles algo que creo que está muy en boga y sobre todo que cada vez es un tema que hay más retos y a la vez, por supuesto, posibilidades de enfrentar un problema global y, por supuesto, también a nivel nacional y local. No importa dónde ustedes estén escuchándolo, pueden escucharlo en México, pueden escucharlo en Chile, lo pueden escuchar en Argentina o en Ecuador. Lastimosamente, todos los países están teniendo problemas con los recursos naturales y de manera particular, por supuesto, con el agua. Si bien es cierto, podemos hacer un ejercicio, si ustedes quieren, negativo y tratar de ver cuáles son las dificultades que podemos encontrar con esto, también podemos ver las oportunidades y los retos que podemos plantearnos al respecto. Y en este caso, tanto el derecho internacional de los derechos humanos, así como el derecho internacional ambiental, nos proponen algunas vías de solución y sobre todo de manejar de una manera mucho más adecuada la gobernanza de estos recursos, ya que el concepto de gobernanza de los recursos no es un tema de ganar, sino un tema de ganar, de compartir, y por supuesto, esto dentro de la cultura de la paz es fundamental para que las sociedades puedan avanzar. Mi exposición se va a centrar rápidamente en 4 momentos. Primero hablaré de la escasez hídrica que está atravesando en este momento el mundo y, por supuesto, de manera particular Europa, durante esta sequía inusual, durante este verano extremo con olas de calor. Después hablaré de los riesgos globales. Me detendré en el derecho internacional, que obviamente es el área de mi especialización, con el propósito de enfrentarlo desde una perspectiva del derecho internacional humanitario y el derecho internacional ambiental, hasta llegar al concepto de la gobernanza y trabajarlo a partir, por ejemplo, entre países a través de los problemas relacionados con las cuencas transfronterizas. La imagen que tienen ustedes aquí no es otra que una que ha llenado miles de portadas, inicios de noticieros en las últimas semanas. Es los efectos extremos que tiene la sequía en Europa. Y esta situación de manera particular no solo afecta al entorno a nivel paisajístico, al caudal ecológico, por supuesto, y a la vida de las especies, sino también comienza a incluir en otros aspectos. Fundamentalmente me detendré en 2 circunstancias. La primera relacionada precisamente con el comercio y el transporte, que obviamente ríos que son obviamente fluviales, vías que permiten interconectar países, mercancías, etcétera, están ahora varados. Y en segundo lugar, veamos qué ocurre sobre todo con las situaciones relacionadas con la energía. Y aquí viene nuestro primer input que podría llegar a ser muy interesante desde una perspectiva del derecho internacional humanitario y por supuesto del derecho internacional en general, y que se refiere al conflicto que atraviesa en el momento Rusia y Ucrania debido a la invasión que realiza Rusia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el agua? ¿Qué tiene que ver la cultura de la paz? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que está ocurriendo en Ucrania? Y esto comienza a cobrar mucha relevancia desde un punto de vista que obviamente lo conocemos y es el desafío energético. Desde el punto de vista del desafío energético, sabrán ustedes que al final del día Rusia ha estado jugando con uno de los mayores suministros, en este caso de gas, con Europa, y obviamente el cierre de este suministro ha sido fundamental. Una de las respuestas que al final del día desde Europa podrían plantearse es obviamente su autoabastecimiento, y ahí viene una disyuntiva muy grave. Primero, con obviamente niveles tan bajos de recursos hídricos, este rato no se puede echar a funcionar obviamente la infraestructura hidroeléctrica, es decir, producida en base al movimiento de turbinas por el agua. Y en segundo lugar, si bien es cierto hay una alternativa que es la energía nuclear, el problema se da precisamente también por el reto del agua. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque obviamente se necesita la suficiente cantidad de agua y sobre todo agua fría
para poder enfriar, obviamente, las centrales nucleares, y esto no está sucediendo. Entonces, el tema del agua y sobre todo de la escasez viene a convertirse en un grave problema. Fijémonos en el siguiente mapa a nivel internacional. Este es un mapa actualizado a este año y es el famoso concepto del estrés hídrico. Y el concepto de estrés hídrico para muchos les debe resultar familiar y no es otra cosa que cuando dentro de una población, dentro de un territorio, existe más demanda que oferta. Es decir, que obviamente las personas a través de los distintos usos, agua de consumo, agua para agricultura, para la industria, consume más agua de la que se dispone. Y esto comienza a generar tensiones, como ustedes entenderán, tensiones que pueden traducirse en conflictos y conflictos que terminan por afectar, por obvias razones, a la paz. Situaciones que pueden generarse tanto a nivel interno, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Solamente para una muestra o un botón, para muchos de ustedes deben haber escuchado esa típica frase que se le atribuye a veces a Kofi Annan o en su defecto también al vicepresidente del Banco Mundial. Y dice que, si bien es cierto, en el siglo XX las guerras y los conflictos se dieron por el petróleo, en el siglo XXI serán por el agua. Y obviamente no es tan descabellada esta idea porque precisamente al ser un líquido vital y sobre todo con la escasez que existe y sobre todo la poca cantidad de agua dulce, hace que sea un recurso bastante deseado y que sea deseado primero que se interponga entre los distintos usos. ¿Qué es más importante? ¿Agua para minería o agua para consumo? Algunos dirán el segundo por obvias razones. Sin embargo, para muchas personas y para muchos países consideran que el primero les permite generar recursos económicos para satisfacer deudas y otros servicios. De igual manera, si tomamos en cuenta a nivel internacional, ya me referiré casi al final de esta presentación, también existe una situación clara, que si ustedes toman un mapa, como el que estamos viendo en este momento, las distintas cuencas hidrográficas y cuencas transnacionales no distinguen los territorios, es decir, que existen cuencas transfronterizas. Y al existir cuencas transfronterizas, como su nombre mismo lo indica, genera que distintos países tengan a su cargo, obviamente, la regulación y sobre todo el manejo de esas cuencas, generando, por obvias razones, conflictos. Veamos incluso conflictos que han llegado a nivel internacional. Uno de los ejemplos más claros es el que ocurrió entre Uruguay y Argentina hace ya algunos años, que obviamente le conocemos como el famoso caso Papeleras, que obviamente terminó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o en su defecto, el caso actual que vive Chile y Bolivia respecto a las famosas aguas del Silala. Yo a propósito he sacado unos datos cortados al año 2022 del informe de riesgos globales de la Organización del Foro Económico Mundial. Si ustedes se fijan, son los 10 temas más importantes que en los próximos 10 años llamarán la atención a las personas y sobre todo que serán los principales problemas a nivel mundial. Si ustedes se fijan, llamará poderosamente la atención que en total de los 10, el 50%, es decir, los 5, se refieren a aspectos relacionados con ambiente. Es decir, los retos ambientales no solamente que deben estar en agenda, sino que son situaciones que debemos enfrentarlas. Y estas que las debemos enfrentar se refieren, por supuesto, por ejemplo, a los temas relacionados con la pérdida de biodiversidad, temas relacionados con cambio climático, condiciones climáticas extremas relacionadas con el clima, también situaciones que vienen ya derivadas al tema de riesgos con los seres humanos, desastres tanto a nivel causados por el hombre cuanto por la naturaleza, y una crisis de los recursos. Yo me quiero centrar en lo último, como ustedes entenderán, en la crisis de los recursos. Hay obviamente, el año pasado fue la primera vez que realmente el mundo tiene la cantidad de comida suficiente para alimentar a, obviamente, sus ciudadanos, y es la primera vez que más personas mueren por obesidad que no por, obviamente, falta de alimentación. Entiéndase, por favor, que no estoy diciendo que no hay personas que mueren por falta de alimentación, estoy diciendo que el problema, por ejemplo, de la obesidad es mayor. Situaciones que nos hacen pensar y nos hacen, obviamente, darnos cuenta que existen problemas a nivel de acceso, por ejemplo, a una comida saludable y, por supuesto, a recursos en general. Ahora, si nosotros hacemos un barrido histórico, nos daremos cuenta
que los problemas de gobernanza de los recursos y de manera particular, por ejemplo, de los recursos naturales hídricos, no son un tema nuevo. Si ustedes revisan, no importa el continente, no importa el país, la mayor parte de poblaciones siempre se asentaron cerca de un puente, ya sea de un lago, de un río, de una quebrada, etc. Veamos precisamente Mesopotamia significa unión entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Ahí surgieron distintas civilizaciones. Si nos damos cuenta, los egipcios al final del día, abro comillas, intentaron dominarle precisamente al río y a partir de él lograron un gran desarrollo. Y por supuesto en América no es la excepción respecto de los usos que se dieron. Fijémonos, por ejemplo, dentro de el imperio inca, por ejemplo, las grandes construcciones de infraestructura que se dieron a nivel de usos de agricultura tipo terraceos, la situación relacionada con acuíferos subterráneos y, por supuesto, el tema de garantía de agua. Sin embargo, no todo fue felicidad, también han habido problemas y a propósito de eso, recomiendo la lectura del texto Colapso de un cientista social americano que es Jared Diamond, con su tema donde él plantea a lo largo de algunos capítulos cómo grandes civilizaciones precisamente colapsaron por su falta de acuerdo y su falta de gobernanza y de buenos tratos con los recursos naturales en general. Y me quiero referir, por supuesto, y voy a traer a mi énfasis el tema de los recursos naturales hídricos, aunque hay otros. Por ejemplo, en los vikingos se hace una referencia de qué pasó con una deforestación extrema, pero en el caso de los mayas se asocia principalmente, esta es la teoría de Diamond, obviamente con otros arqueólogos y antropólogos en este sentido, que ocurrió un gran fenómeno del Niño, que ocurrió una situación de primero inundaciones extremas, después sequías extremas, que conllevaron también problemas con cólera y obviamente que la civilización se vea trastocada. Pero también al siglo XX y XXI respectivamente hemos tenido que lastimosamente enfrentar problemas que se han ido en contra del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional a través de conflictos bélicos que han afectado el derecho internacional humanitario y que, por ejemplo, se han visto entre situaciones entre estados y también entre estados y paramilitares. Para muestra un botón, podemos darnos cuenta que tanto desde el siglo XIX hasta el siglo XX respectivamente, el derecho internacional a través de, por ejemplo, la Convención de Ginebra, tuvo en cuenta que no se puede tomar como dentro de un conflicto bélico el uso de agua, es decir, limitación de acceso de agua, como una situación de método de guerra, porque obviamente esto se iría en contra del derecho internacional humanitario. Tampoco los ataques que, por ejemplo, en distintas guerras de los últimos tiempos se hace, por ejemplo, a infraestructuras hídricas, su defecto de saneamiento, con el propósito de que se mezclen y contaminen. Y por supuesto también lo que ocurre de manera particular, por ejemplo, con los temas de ISIS, que al final del día juegan con el agua tanto a nivel de cortar el suministro o en su defecto también de generar un acceso al mismo. Es decir, el agua como método de combate es efectivo porque por lógica es un líquido vital al cual todos quieren acceder. Sin embargo, es necesario tener presente algunas situaciones y algunas situaciones donde no solamente va a verse los conflictos de los recursos respecto de un acceso, sino también de un manejo conjunto. Un manejo conjunto a través de lo que conocemos como gestión de cuencas transfronterizas. Ya lo había dicho, muchos países a nivel latinoamericano y por supuesto a nivel mundial comparten cuencas transfronterizas de grandes cuencas, por ejemplo, como el propio Amazonas, como el Paraná, etcétera, y que al final del día tienen que compartirlo y que tienen que, obviamente, llegar a unos acuerdos. Desde el punto de vista del derecho internacional, se ha marcado, si ustedes quieren, la cancha se han marcado ciertos acuerdos, por ejemplo, como el Convenio sobre Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, así como la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacional para fines distintos a la navegación. ¿Por qué ha sido necesario llegar a esto? Precisamente para poder generar una buena gobernanza de recursos. Porque no es cuestión solamente de arreglar, es necesario entender que aguas abajo existen también ciudadanos los cuales necesitan el recurso y que al final del día, si terminamos obviamente limitando su acceso o manejándolo de manera incorrecta, lo único que se generará es un conflicto.
y un conflicto donde se terminen, por obvias razones, perdiendo todos, tanto a nivel de recursos, a nivel de temas económicos y por supuesto de no mantener un buen ambiente de paz. Hay algunos principios que se han generado desde la doctrina para una buena gobernanza de los mismos. Primero, obviamente, basar la participación a través de actores legitimados y con voz, con el propósito de generar consensos. La transparencia es fundamental a través de un principio de accountability o rendición de cuentas, así como medir el desempeño por medio de la eficacia y la eficiencia. Del mismo modo, también ser resilientes frente a los problemas que estos atraviesen y por obvias razones, como bien señaló Eliana, a través de una justicia social y ambiental, la cual lo que nos va a permitir, entre otras cosas, es alcanzar una sociedad más justa donde la discriminación social y obviamente promover la equidad, donde todas y todos tengan acceso a los recursos, con el propósito de ¿qué? De mantener un uso equilibrado de los recursos, sabiendo, por obvias razones, que esos recursos son limitados y que, por obvias razones, tenemos que compartirlos y, sobre todo, en una sociedad del siglo XXI, también pensar en nuevas formas incluso de usarlos. Muestra de ello es, por ejemplo, que cada vez viene más a la mente la utilización de herramientas y figuras como la economía circular, no solo a nivel de residuos, sino también del agua. Creo que he cumplido con los 15 minutos para contactos y sugerencias. Aquí está tanto mi correo electrónico como mis redes sociales y ha sido un placer para mí compartir estos pocos minutos con ustedes. Gracias. Andrés, un placer escucharte. Te vamos a invitar de nuevo y te vamos a dar mayor tiempo, así te puedes extender al agua. La comunidad científica es consciente, ¿no?, de la interdependencia entre la paz y el medio ambiente, como está expresado en el preámbulo de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia realizada en Budapest, como lo expresa el artículo 22 del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro, y aún más patente en principios 24, 25 y 26 de la Declaración de Río, ¿no? La importancia, como decía Andrés, de los sus recursos limitados en pos de la justicia social. Un honor escucharlo, doctor Andrés Martínez Moscoso. Esperamos contar nuevamente con su exposición. Y seguimos con la licenciada Carolina Romano. Carolina Romano nos va a hablar del modelo de educación para el desarrollo en una cultura de paz en la enseñanza universitaria. Los diferentes expositores hoy van hablando de diferentes elementos constitutivos del derecho humano a la paz. Andrés ha hablado de la relación con el medio ambiente y con el agua esencial en el medio ambiente. Carolina ahora va a hablar de la educación para la paz. Carolina Romano es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Salta, doctorada en Educación para la Integración y Desarrollo Humano Sostenible por la Universidad de Valladolid, jefa de Cooperación Internacional, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, es profesora experta extranjera en la Facultad de Estudios Occidentales, en la Unidad de Estudios Internacionales de Yan, China, es investigadora externa invitada en Shanghái, y también es coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales CIAN. Bueno, con Carolina también compartimos una red federal de estudios sobre el derecho humano a la paz, en la que somos compañeras y luchamos en pos de este derecho. Así que le doy la palabra a esta compañera pacifista, Carolina Romano. Muchísimas gracias, Eliana, por esta presentación y por haberme invitado a formar parte de este panel. Un saludo a mis compañeros en el panel, al doctor Moscoso, a la doctora Andrea Mondino, por supuesto, a quienes forman parte de la organización, y por supuesto a vos un gran cariño, querida Eliana, por haberme tenido en cuenta para esta oportunidad, ¿no? La verdad que siempre es importante hablar de paz. Y más cuando nosotros estamos en un contexto de tanta incertidumbre, en donde América Latina siempre está golpeada, ¿no? O vulnerable, por así decirlo. Entonces, creo que es importante seguir hablando de paz, y es importante seguir contribuyendo
a que la paz sea reconocida como ese derecho que tanto estamos defendiendo, ¿no? Entonces, a mí, hasta hace muy poquito, las vinculaciones y las investigaciones las venía trabajando desde la vinculación de paz y ambiente, y volví a retomar mi camino de la educación para la paz, que fue, y tuve la oportunidad de trabajarlo mucho durante el doctorado que pude cursar en Valladolid, y en ese contexto trabajamos mucho el enfoque de desarrollo humano, y cómo ese enfoque de desarrollo humano aportaba a la paz y a la educación para la paz. Entonces voy a compartir, no sé si me permiten compartir la pantalla, una presentación, entonces las paso. Claro, Es que sí, tengo un problema de... Bueno, gracias. Entonces voy a compartir pantalla presentándoles acá. Ahí es que, listo. ahí estamos. Aquí. Compartimos. ¿Ahí se ve bien? Vamos Sí, a sí. presentar. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta es la última. Bueno, como les decía, la idea es poder conversar, ¿no?, sobre el aporte del modelo de educación para el desarrollo a una cultura de paz en la enseñanza universitaria. Había sido una de las investigaciones que, como les decía, la trabajé en el marco de la tesis doctoral en Valladolid, y la verdad que, como siempre, uno trata de pensar en el contexto en el que está y en los aportes que se pueden llevar a la práctica. Y entonces, para eso, en esta oportunidad se me ocurrió plantearlo en 4 ejes de abordaje. El último, que no figura acá, pero va a ser el de los desafíos. Entonces, primero vamos a hablar de la macrotendencia en el contexto internacional. Vamos a abordar luego los fundamentos del aporte del modelo de educación para el desarrollo de una cultura de paz, y luego vamos a presentarlo en función de los aportes al modelo de educación al desarrollo en la enseñanza universitaria en nuestro país. Y vamos a terminar abordando los desafíos que se presentarían para nuestras instituciones en este contexto. El mundo ha cambiado, y hoy quienes estudiamos las relaciones internacionales sabemos que existen estas tensiones que van a generar, y estamos en un proceso de transición en el que posiblemente el orden que conocíamos hasta el momento ya definitivamente dé un giro, ¿no? Estos son 3 escenarios que se estudian en las relaciones internacionales hoy, y que son un escenario que presenta un cambio, uno de continuidad y otro de un quiebre, con un cambio más abrumador, digamos, por así decirlo, porque vamos a cambiar de ejes de poder. Entonces, en estos escenarios, que ya están muy bien estudiados, tenemos un mundo que se encuentra atravesando, porque somos muy optimistas al decir que la pandemia, y hablar de la pospandemia, cuando en realidad seguimos transitando la pandemia, y seguimos transitando las consecuencias de la pandemia a nivel mundial, y esto realmente ha magnificado los desafíos que teníamos ya, y por supuesto en América Latina ha presentado un grave retroceso, principalmente en los hitos que se había planteado en la Agenda 2030, en los avances que se habían hecho positivamente en el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio, de los objetivos de desarrollo sostenible, y en acuerdos que luego de las tensiones geopolíticas han quedado también en un quiebre, ¿no? La realidad antes del conflicto entre Rusia y Ucrania era una realidad de tensión, y hoy tenemos una realidad de conflictos que aumentan
su tensión en diferentes lugares. No podemos dejar de analizar la situación en Kosovo de los últimos días, no podemos dejar de analizar la realidad de los ejercicios conjuntos de Rusia y de China, y de los ejercicios que ha hecho también China en Taiwán por la irresponsable visita de Pelosi hace casi un mes, ¿no? Entonces, en ese gran contexto de tensiones geopolíticas, se presenta una nueva geografía económica, se presentan también un gran descontento que tiene que ver con la fragmentación en salud, en educación, las brechas tecnológicas que también ha dejado y ha marcado la pandemia, y por supuesto las brechas de desigualdad, donde lamentablemente América Latina también tiene una de las marcadas desigualdades en todo el mundo. Así, los desafíos tienen que ver con la salud, con el cambio climático nuevamente, con la pérdida de biodiversidad, con la migración de la que somos todos testigos, de las que ya era testigo principalmente el Mediterráneo, y donde hoy también somos testigos de esa movilidad en América Latina. Entonces, en ese contexto, hablar de paz, ¿no? Sigue sumando a este desafío, pero nosotros buscamos que la paz sea entendida como el espacio de desarrollo humano, como una paz que si bien se entiende y se hace referencia a esa connotación del conflicto, en realidad para nosotros pensar la paz tiene que ver con pensar el desarrollo humano y un espacio de transformación que le permita desarrollarse. Y entonces en ese contexto es importante hablar de esta educación al desarrollo y esta educación para la paz, porque sigue siendo la herramienta por excelencia esta educación. No sé si ahí se cambió de pantalla. Sí, ¿no? ¿Ahí? El camino sigue siendo la solidaridad, ¿eso querías? No. Eso es lo que está en la pantalla. Sí. Porque a mí me figura la educación como centro del desarrollo. Ahí estábamos viendo eso. Sí. Ahora también. Bien. La educación como centro del desarrollo. Eso quiero que vean. Entonces, en realidad, estos comienzan a ser los aportes, ¿no? Y el primer eje de abordaje que él planteaba tenía que ver con el contexto, con esa imagen que se veía, con los desafíos, y ahora a poder abordar el segundo eje, que tiene que ver con esta fundamentación de la educación. En nuestro país, el modelo socioeconómico que se ha mantenido, que es un modelo de concentración económica, que desde el norte argentino lo sufrimos, porque sentimos esa periferia, ¿no? Que es un modelo de exclusión, la verdad que sigue siendo e interpelando a las instituciones para poder transmitir diferentes tendencias, ¿no? Las estructuras estatales, las estructuras provinciales, las agencias internacionales y los grupos de apoyo están todos y definiendo una política que para la humanidad sigue siendo una política que requiere una profunda reflexión y que tiene que ver con responsabilidades y de nuestras instituciones que favorezcan a la educación para la paz, a la educación para los derechos humanos. Y entonces es importante que transformemos ese paradigma para superar principalmente barreras formadas por intereses contrapuestos, por prejuicios, por ideas que se aplican automáticamente por culturas institucionales. Y así entonces pensamos en que pensar o repensar en la evolución del pensamiento social hacia ese bien común tiene que estar direccionada hacia los fundamentos del enfoque de desarrollo humano sostenible. Esto Naciones Unidas lo ha propuesto en diferentes oportunidades. Hay declarado un año exclusivamente de Naciones Unidas para la búsqueda y la transformación desde el enfoque de desarrollo humano. Y entonces la educación sigue siendo esa herramienta para poder establecer ese fin desde la sostenibilidad
de un modelo que transforme, un modelo que busca, por ejemplo, creer en que el fin principal de la educación tiene que ser la erradicación de la pobreza, ¿no? Miren lo que estamos hablando. Yo me imagino a los profesores agarrándose la cabeza, tipo, ¿no? Pero el fin debería ser ese. Nosotros deberíamos educar para que el desarrollo promueva esa erradicación de la pobreza, para el desempleo, para erradicar la exclusión social, para la búsqueda de la sostenibilidad. Y si nosotros analizamos, se han ido generando políticas en ese sentido, y entonces tenemos una ley de ambiente y de educación ambiental, y vamos teniendo diferentes paraguas que van fomentando esto, pero que no se establece como educación para el desarrollo, ¿no? Es como que tenemos situaciones e iniciativas aisladas que no se, que son parte de esta teoría, porque está todo contenido dentro de la teoría de la educación para el desarrollo, que en este caso la profesora Boni lo determina y establece, por ejemplo, la teoría de la educación para el desarrollo en quinta generación, que tiene que ver con toda una promoción de una legislación y una administración global, que tiene que ver con valores y actitudes, que tienen que ver con el desarrollo local y las demandas de la sociedad transmitidas y aceptadas por las instituciones de educación, y que buscan y que permiten satisfacer y dar soluciones a problemas globales, ¿no? La pandemia, y creo que es importante señalar lo positivo que nos ha dejado la pandemia, que es justamente ese acercamiento de las instituciones a ese problema global para la que todos pusieron e hicieron un gran esfuerzo. Y entonces la educación para el desarrollo, considerar por igual la justicia, el desarrollo, el mantenimiento del equilibrio entre derechos y deberes, y es preciso entonces pensar en nuestro contexto, ¿no? En implementar un modelo que pueda encontrar ese camino, esa transformación, y que pueda aglutinar todas estas iniciativas que son muy buenas y que se están generando con grandes esfuerzos, en iniciativas que están encaminadas a esta realidad. En los postulados, y lo vemos acá en la pantalla, se pone énfasis en una educación que tiene un centro de desarrollo social con una responsabilidad de un futuro diferente. Con ese rediseño que también plantea CEPAL, cuando está buscando y generando una serie de iniciativas para salir o buscar este rediseño post-pandémico, ¿no? Y entonces, en ese contexto tenemos que pensar que son urgentes medidas que tienen que... Sí. Claro, ir redondeando la idea por el tiempo. Bueno, perdón. Como se veía en la filmina, ¿no? Redefinición de las misiones y objetivos, promocionar creaciones de modelos y de calidad, de labores institucionales. Todo esto nos va a nosotros a ir llevando a un marco de desafíos que tienen que ver con la perspectiva de desarrollo humano. Y en esa perspectiva de desarrollo humano, nosotros tenemos que pensar en la atención a mejorar no solamente el contexto de nuestras instituciones, sino también a nuestros currículos, ¿no? Y aquí es como todos somos parte de la educación transformadora y del aporte a la paz. Todos somos parte a ese desarrollo. Quizás a veces se piensa que estas son novedades, ¿no? Y cuando en realidad nosotros lo pensamos en perspectiva, tenemos que rediseñar modelos que tienen que ver con que todos sabemos que las universidades y las instituciones y los promotores de esas instituciones, nuestros docentes y la comunidad universitaria, fomentan y aportan al desarrollo. Ahora, ¿a qué tipo de desarrollo? ¿No? Y esta es quizás la pregunta profunda, ¿a qué tipo de desarrollo? ¿A un desarrollo para la paz o a un desarrollo promoviendo modelos que van a quedar obsoletos, modelos neoliberales de los que nosotros hemos sufrido mucho y en el que a veces, por nuestros contextos académicos, por la bibliografía, por currícula, los seguimos reproduciendo? Entonces nos olvidamos de las posiciones críticas que tenemos que tomar frente a eso, y entonces nos olvidamos de que el receptor
de todo eso sigue siendo un estudiante que va a repetir todo el material que nosotros ya conocíamos, repetimos, y ellos van a seguir repitiéndolo, ¿no? Entonces, creo que todos podemos ser parte de esta educación para la paz desde un enfoque de desarrollo. Somos promotores de desarrollo todos quienes hacemos docencia, y entonces también creo que tenemos que comenzar a verlo de una forma muy crítica al contexto que vamos a tener que enfrentar y, por supuesto, a los desafíos. Y entonces, en ese contexto, los desafíos son claros, y voy a ir redondeando, porque si no, Eli me va a retar. Y los desafíos tienen que ver con fortalecer vínculos entre instituciones, tienen que ver con articular las legislaciones existentes, y por eso hice tanto hincapié en todas las iniciativas que existen y que son muy buenas. Tenemos que perfeccionar o crear sistemas que estimulen a nuestras instituciones para que no solamente se consigan recursos de cooperación nacional y provincial, sino que podamos gestionar recursos de cooperación internacional, principalmente las instituciones que tienen muchas necesidades, como las del norte argentino, y con ellas trabajar fuertemente en institutos de investigación y desarrollo, haciendo referencia a esta economía del conocimiento y haciendo referencia hoy a esa gran brecha digital en la que nuevamente quedamos excluidos y somos nuevamente la región con más población joven y con menos oportunidades. Entonces, para mí, y ya para ir cerrando, creo que el desafío sigue siendo poder generar estos espacios, sigue siendo aportar desde el desarrollo humano hacia la paz, y el camino sigue siendo la solidaridad y el entendimiento de los pueblos, aunque hoy, en el contexto que les comentaba, lamentablemente siga o parezca una utopía. Creo que esto que estamos haciendo ahora, hablando de la paz, hablando de esta educación para la paz, es parte de ese camino. Entonces les agradezco a ustedes por su tiempo y por esta invitación. Un gusto, Carolina, escucharte, la importancia de la educación y su papel en los derechos. Nosotros solamente podemos cambiar a partir de lo que conocemos. Ya Hobbes decía que la educación libraba al hombre de ser atropellado por embaucadores, decía en el Leviatán. Y así como decía que el hombre puede ser un lobo para otro hombre, también decía que el hombre puede ser un dios también para otro hombre. ¿Y cómo el hombre puede ser un dios para otro hombre? A través de la educación solamente, a través de la educación transformadora. Un gusto, Caro, escucharte, un placer. Gracias. Y seguimos con Ángelo Cardona. Ángelo, ¿estás ahí? No sé si me escuchas. Ángelo, bueno, es también un gusto tenerlo, Ángelo. Ángelo tiene una amplia trayectoria como activista por la paz y defensor de los derechos humanos. Ángelo es colombiano, es copresidente de la Alianza Iberoamericana por la Paz y representante para América Latina en la Oficina Internacional por la Paz. La labor realizada por Ángelo por la paz y los derechos humanos lo ha llevado a ganar el premio al ícono inspirador del siglo XXI, el premio Diana, y también ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Nosotros aquí en la Fundación tenemos un programa que se llama Los Premios Nobel van a la escuela, donde estamos realizando, que Andrea Mondino es la coordinadora, una publicación en la que queremos llevar a las escuelas las figuras de los premios Nobel como un modo de inspirar y de generar en esa ansia de ser mejores y de trabajar por la justicia social y la sociedad. Bueno, Ángelo ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, y bueno, lo tenemos aquí. Muchas gracias, Ángelo, por haber aceptado esta invitación. Y Ángelo se referirá a la paz y al desarme como bases de la seguridad humana. Te doy la palabra, Ángelo. Gracias, Eliana.
Muchas gracias a todos por la invitación, a los panelistas, muy interesantes las exposiciones. La importancia del agua realmente me fascinó y creo que es uno de los grandes retos que tiene esta generación y las generaciones venideras. El cambio climático creo que va a ser el mayor reto que se viene para nosotros y realmente si algo que me da mucha esperanza son las generaciones más jóvenes, esos niños jóvenes con los que comparto, que veo que están abordando están poniendo soluciones realmente y creando tan audazmente soluciones para estos problemas apremiantes. Voy a retomar un poco con lo que mencionaba Carolina sobre la educación. La educación siempre será el pilar transformador del mundo en general. Había una frase muy interesante ahorita que había puesto al final de su presentación Carolina, que decía imaginar la solidaridad humana como una utopía. Así que yo me ponía a pensar por qué lo imaginamos como una utopía. Voy a ir un poquito a esa razón del por qué lo imaginamos como una utopía y un poco enfocarme a la paz y el desarme y por qué para nosotros es tan difícil realmente hablar de desarme o de un mundo en paz, que generalmente la gente lo ve como una utopía, pero no es casualidad que lo veamos como una utopía. Creo que todo hace parte de un sistema que el ser humano mismo ha creado, porque la guerra es creada por seres humanos y por supuesto la paz puede ser también creada por seres humanos. Pero entonces es una narrativa que es reforzada desde que somos niños, desde que vamos creciendo, vamos viendo películas de Hollywood, vamos viendo videojuegos. Nuestros niños hoy en día juegan PlayStation 5, PlayStation 4, se ponen súper contentos cuando sale la nueva PlayStation. Y los juegos que juegan en la PlayStation básicamente les permiten personificar un carácter en donde ellos pueden ir a la guerra, donde pueden asesinar a otra persona, donde pueden donde pueden encarnar ese sentimiento de lo que significa asesinar. Este tipo de juegos realmente ayudan a crear jóvenes violentos. Nuestros niños juegan estos juegos. Lo que ven en las noticias es este bombardeo constante de que un mundo en paz es imposible. Entonces creo que es más algo mental, ¿no? Esa industria del entretenimiento enlazada con la industria del complejo militar industrial juegan ese rol, ¿no? Porque a la final, si nosotros permitimos la fabricación de elementos de guerra, de torpedos, misiles, bombas y toda la parafernalia militar, realmente estamos permitiendo que la guerra sea algo común, porque es un negocio y si yo produzco y hago bombas, pues tengo que vender bombas y para que tenga que vender bombas, tiene que haber conflicto en algún lado. Alguien se tiene que encargar de organizar ese conflicto. Y para eso juegan también los gobiernos. Todo hace parte como de lo que llamamos los activistas, y yo creo que el Movimiento por la Paz, lo que llamamos el juego de guerra, al que también el ser humano le ha puesto reglas. Ahora entonces tenemos el derecho internacional humanitario. O sea, se vale jugar a la guerra siempre y cuando respetemos las reglas del juego. Entonces el ser humano mismo, irónicamente, ha permitido de la guerra un inconcebible, cuando en realidad debería ser completamente inconcebible asesinar de esa manera. Pero los seres humanos lo aceptamos así, hasta le hemos puesto irónicamente reglas al juego de guerra. Entonces creo que el pilar fundamental para transformar esa narrativa realmente es la educación. Desde niños, si empezásemos a crear una generación diferente de jóvenes y personas con otros valores distintos que aprendan a odiar la guerra, a verla de diferente manera a como la ven en este momento, creo que podríamos tener una generación completamente diferente. Ahora, el mundo actualmente invierte alrededor de $2 billones en gasto militar. Eso es, con esa cantidad de dinero podríamos abordar todos los objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, la razón por la que creo obviamente que no se aborda, que los gobiernos están más interesados en invertir en militarismo, es también por esta falsa narrativa de seguridad que hemos creado y que
refuerza la industria armamentista y la industria del entretenimiento de que más armas significa más seguridad, cuando en realidad creo que es todo lo contrario, y creo que el COVID-19 nos ha dejado una gran lección. Estábamos armados hasta los dientes para enfrentar una guerra en la cual no podríamos ganar si no fuese si no hubiésemos invertido en otros ministerios, como el Ministerio de la Educación. Si tuviéramos un sistema de salud robusto, podríamos realmente hacer frente a pandemias y pandemias futuras que van a venir. Así que realmente todo se trata de prioridades, y nuestros gobiernos no dan prioridad realmente a lo que se trata de la seguridad humana y no de esta falsa narrativa y noción de seguridad que hemos creado. Realmente el futuro va a ser catastrófico, porque ahorita tenemos grandes retos, y si no empezamos a cambiar ese paradigma desde la educación, realmente lo tendremos bastante difícil. Entonces, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es la solución? La solución son los más pequeños, la solución son esas generaciones que vienen allá atrás, ellos deberían ser nuestro foco. Creo que aquí como educadores, estoy compartiendo el panel con brillantes educadores, creo que esa labor es la que va a cambiar el futuro y que es la que está generando conciencia. Ahorita, hace poco estuve en la Asamblea Joven de la ONU. Había una chica de 9 años que había fundado su organización y estaba mirando cómo abordaba la crisis climática. Y yo decía, wow, esta niña de 9 años tiene una conciencia y nos hablaba a todos de la problemática, incluso usaba la jerga un poco científica de cómo respaldar sus argumentos. Y yo decía, realmente tenemos futuro si nos enfocamos en esa generación. Así que ahorita necesitamos ese cambio de paradigma, de cambiar esa noción de seguridad falsa que hemos creado, esa narrativa que nos dice que entre más armados militarmente estemos, más seguros vamos a estar. Cuando ahorita vemos tanta tensión que gira alrededor de naciones que puedan enfrentarse en un enfrentamiento bélico con armas nucleares, el desarrollo y fabricación de armas que maten gente más rápidamente y sofisticadamente en menos tiempo. Yo creo que ahorita para destruir una nación realmente no se necesita un arma nuclear. Ya hay armas que podrían hacer eso, y tenemos gobiernos que están pagando millonadas a universidades para que investiguen cómo se desarrollan armas más letales. Entonces la tarea es enorme, pero también creo que hacemos un avance grande a la hora de educar. Creo que la educación está tomando también pasos agigantados, y ese debería ser realmente nuestro foco ahora, desde el movimiento por la paz, desde el movimiento por el derecho humano a la paz, enfocarnos en eso, y sobre todo en esas generaciones más pequeñas, no necesariamente hablando de una currícula académica, pero también la educación no formal. Creo que si yo le preguntase a muchas personas de aquí cuál es el aprendizaje más significativo que han tenido, dudo mucho que me hablen de un aprendizaje académico. Yo creo que las experiencias probablemente o algún momento de su vida puede ser mucho más significativo, y llevar a los niños a experimentar esto a través de la educación no creo que puede ser de gran impacto. Eso es todo por mi lado. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ángelo. Un gusto escucharte, un placer tenerte acá. Agradecer a Andrea, a José María Ramón, que es el presidente de la Fundación, que sin él no estaríamos nosotros acá. Nos están mirando a través de las redes de la Fundación. Y bueno, respecto a lo expresado por Ángelo, es sumamente importante lo que expresa respecto al giro epistemológico que se plantea en los estudios del pacifismo, porque él habla justamente salirse eso de la violentología, que se podría llamar, que siempre se estudia los conflictos, incluso dentro de algunas vertientes del pacifismo, se estudian las causas de los conflictos y nunca se sale del conflicto. Hay que moverse de ese lugar para descompensar esa balanza que se encuentra para el lado de la violentología descompensada y aportar a los estudios de la paz, como dice Ángelo.
la importancia del derecho del desarme de las armas como un condicionante de la vida y de todos los seres humanos. Bueno, no sé si hay preguntas que quieran realizar a los expositores. Si no, ya damos las palabras finales. Bueno, entonces vamos a agradecer nuevamente. Agradecemos a los ponentes, agradecemos a Andrés Martínez Moscoso, este profesor universitario ecuatoriano, experto en agua, que ha estado el día de hoy. Agradecer a Carolina Romano, desde Salta, desde el norte de nuestro país, aportando a la educación para la paz en nivel universitario. A Ángelo Cardona, que habló de paz y de desarme. Un honor tenerte aquí, Ángelo. Y bueno, las últimas palabras, quisiera decir que los conflictos existen y van a existir siempre. Debemos procurar eliminar la violencia. La violencia es vista en nuestra cultura como una forma de solucionar los conflictos, como decía Ángelo. Se ha justificado que el hombre es violento por naturaleza. Sin embargo, esas posturas ya han sido rebatidas por las ciencias. No estamos determinados por el determinismo genético de la evolución. Sí, el ser humano puede actuar violentamente, pero también tiene la capacidad de ser constructivo, de servir, de ser solidario, de trabajar por la paz y por la justicia. Que todos tengamos desde nuestro lugar, ¿no? En la casa, en la escuela, en nuestras organizaciones, en nuestros lugares de trabajo, que colaboremos a construir una sociedad pacífica. Los invito a que tengamos una actitud diaria que nos lleve a construir estas sociedades, que son finalmente sociedades e individuos más felices y que puedan desarrollarse con plenitud. Muchas gracias a todos y los espero en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias, José María y Andrea Mondino, que son el presidente y la encargada del grupo. Un placer tenerlos, un placer Andrés, un placer Carolina y Ángelo. Esperamos tener próximas reuniones. Claro que sí. Sí.